Victoria Benítez. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Victoria Benítez, como presentaba el compañero. Primero, nuevamente agradecerte, Matías, por el espacio. La verdad que para nosotros es muy importante estar acá hoy. Un poco de mi historia personal. Me parece que, como decía el Gaby, lejos de querer dar lástima o por ahí no está muy bueno ser autorreferencial, pero sobre todo para los pibes, para las juventudes. Bueno, que sepan que esto pasó acá, y no es que pasó en Buenos Aires, solamente pasó acá en San Juan, nos pasó a nosotros, a nuestros viejos. Mi vieja era Elvira Orfila Benítez, ella es desaparecida de la última dictadura cívico-militar, tenía 23 años cuando desapareció, acá dice 25 pero tenía 23. Mi vieja era militante de la JP, después pasó a militar en Montoneros, y después, cuando ya estaba muy jugada, se fue a vivir a Mendoza a la clandestinidad. El pasar a la clandestinidad era que vos tenías que dejar de ser vos, cambiar de nombre y todo eso, porque estabas como muy al horno, estabas perseguida por todos lados. Había como mucho, la otra vez dije, no me gusta la palabra tráfico, entre compañeros entre Mendoza y San Juan que se daban una mano cuando estaban muy jugados. Emigración, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, mi vieja se fue para Mendoza, para Las Heras, y bueno, vivíamos ahí en Las Heras, en un lugar muy precario. Mi abuela materna decía conventillo, y un día fuimos al supermercado, y cuando veníamos al supermercado como a las 10:30 de la mañana, como decía el Gaby, plena luz del día en el barrio, cara descubierta, de un operativo de la aeronáutica, con tanques, unimogs, soldados, motos, perros, imagínense todos los únicos sueltos habidos y por haber. Bueno, mi vieja no tenía cómo escaparse y logró golpearle a un vecino y me pudo pasar por la reja y le rogó que me tuviera, porque si no me iban a llevar. Y a ella se la llevaron, la golpearon y se la llevaron. Yo estuve con mis vecinos más o menos 10 días hasta que mis abuelos maternos me pudieron ir a buscar, los compañeros le avisaron. Y bueno, y de ahí me vine otra vez a vivir para San Juan con mis abuelos maternos, y de ahí en más empezó como la búsqueda con los habeas corpus, pedidos de ayuda, todo lo que se podía hacer, que era muy poco en realidad. Y bueno, y desde ahí hasta el día de la fecha, 47 años tengo yo, está desaparecida. Ella no quedó a cargo del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, se la chuparon, como se decía en aquella época, no la blanquearon, bueno, y desapareció. La verdad que, bueno, la vida como hija de desaparecido ha sido una vida compleja, sobre todo al principio porque había un Estado completamente ausente, la sociedad miraba para otro lado. Por ejemplo, mi abuelo me criaba y me decía, ustedes Benítez con la frente en alto, porque salíamos a la calle, yo tenía 4 o 5 años, iba a la escuela y tenía los milicos en la puerta de la casa con el falcón verde, entraban a la casa con el fal, te golpeaban, bueno, sin entrar en detalles porque por ahí no tiene sentido, no es la idea. Todo lo que a ustedes se les ocurra y que por ahí vieron en la tele nos pasaba a nosotros, a nosotras, a nosotros como hijos. Y bueno, y los vecinos ya no te saludaban, y bueno, qué sé yo, a mí me daba bronca, pero después, bueno, pensando en esto, en el terror social que habían implantado, si a mí me decían hola, capaz que los metían en cana, los mataban, o sea, y estas cuestiones se replicaban, por ejemplo, en la escuela, como decía el Gaby, no te juntes con esto porque es hija de una montonera, ¿sí? Entonces, bueno, era complejo el vacío social también, la verdad que, y bueno, y con un Estado completamente ausente. Y la figura de la desaparición en nuestras cabezas también fue muy heavy, porque nosotros tenemos el derecho humano de enterrar a nuestros muertos, y mi vieja no está desaparecida, o sea, nunca pudimos ir a algún lado, a una tumba, a rezar o a lo que sea. Entonces, bueno, una de nuestras banderas de Memoria Verde y Justicia es seguir luchando para poder encontrar hasta el último nieto y restituirlo y los restos de nuestros viejos. Entonces creo que esta figura siniestra de la desaparición nos obligó a todos los hijos y a todos los familiares a matar a nuestros viejos y a nuestras viejas en nuestra cabeza para poder seguir viviendo. Imagínense que yo me sentaba en mi casa y tocaba en el timbre y le decía a mi vieja, ya va a volver, capaz que se volvió loca, capaz que está en un loquero, se decía en esa época, capaz que está presa. Decían en la tele que estaban en Europa, compañeros. O sea, imagínense los medios de aquella época, bueno, y en la actualidad también, las cuestiones que planteaban. Entonces yo decía, por ahí mi vieja es una de esas que está en Europa. O sea, cosas que, bueno, obviamente eran inexistentes, estaban en Europa, lo mataron. Más que nada, agradecerles por estar acá hoy con este día del Sonda, que yo le sufro un montón.
Miren, yo lo que... Voy a ser breve. Yo decía, yo tengo 37 años ahora. Ahí está mi tío, que solo vivió 32 años. Él era secretario del PC. Para que sepan, mi tío era secretario del PC. Mi papá era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en San Juan. A mi tío, a principios del año 77, lo secuestran en la vía pública. Ese era mi tío. Mi papá, Víctor El Gorrión Carvajal, se presentó voluntariamente en el RIM a preguntar por él. ¿Qué hicieron? Armas grandes, adentro también él. Así es que el día 18 de agosto del año 1977, durante una sesión de tortura, muere mi tío. Perdón, cuando hablo de esto me quiebro. Esos que están ahí, jóvenes con conciencia social, con conciencia de su patria, por amor por su patria, son los que hoy son señalados como lacra, zurdos de mierda, hay que extinguirlos. Con lo cual, lo único que yo les pido es que tengan muchísimo cuidado, porque atrás del caballito de Troya vienen otra vez los Falcon Verdes. Muchísimo cuidado con eso. Por mí, nada más que decirle, estoy acá para que ustedes hablen también, para los que quieran consultar, preguntar, estamos todos dispuestos. Gracias. Mi papá se llamaba Nicolás Farías, era militante de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, y también militaba en Montoneros. En una madrugada de agosto de ese año, hacía poco que había comenzado la dictadura en este país, una patota del ejército secuestra a mi papá. En la madrugada entra a la casa en la que vivíamos, en Rawson, nosotros vivíamos en esa localidad en ese momento. Vivíamos con mi mamá, que estaba embarazada de mi hermana, mis tíos, vivíamos con mis abuelos maternos. Entonces en esa madrugada entran, rompen todo y se lo llevan a mi viejo. Estuvo 10 días desaparecido. En esos 10 días mi familia, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, todos buscándolo, para luego, enterarse por un diario local que había habido un enfrentamiento y que habían abatido a un terrorista y que el nombre era del papá. Así que en ese mismo momento le comunican a mi familia que el cuerpo de mi hijo estaba en la morgue del hospital Rawson. Como verán, todo ese aparato de comunicación también era cómplice de la dictadura, ¿no? Cuento esta parte de la experiencia porque desde ahí crecer sin la imagen paterna y reconstruyendo la imagen paterna desde el relato no fue fácil. Sí, no fue fácil porque en mi caso siempre se contó la verdad en mi familia. A medida que yo iba creciendo podía preguntar, porque obviamente ves que todos los niños tienen un padre y vos decís, ¿y dónde está mi viejo? O sea, te van contando a medida que vas creciendo de acuerdo a la edad que tenés, qué es lo que fue pasar. Es decir, que yo siempre supe que mi papá había sufrido las consecuencias de la dictadura. Primero felicitarlos y agradecerles por la valentía de sentarnos a hablar de verdades que duelen, de verdades que nos gustan, pero que son verdades y que no podemos olvidar nunca. Yo escuchaba atentamente las historias de la compañera y los compañeros y digo, cuántas personas que están acá pueden contar algo parecido, porque aquí también hay sobrevivientes de eso. Perdón. Y somos muchos de los que estamos acá,
somos esos hijos de la generación filmada que hablaba la compañera del pasado. Me toca un montón de responsabilidades, de momentos y de circunstancias o lugares, pero entre esos lugares también me toca ser el hijo de un perseguido político. Cuando decía Nene, Victoria y Gaby recién de las personas que están ahí, algunos están ahí, otros no están en nuestros corazones, están en nuestras vidas, están en nuestras mentes, pero todos ellos, ellas y ellos, lo hacían por amor a la patria, porque de verdad pretendían, anhelaban, soñaban una patria más justa, más libre, más digna, más soberana. Entonces eso no es gratis, no se puede no poner en valor a esos sentires, a esos quereres. Decíamos recién de la siniestralidad de ese plan, y yo te había comentado entre todo el dolor, la furia, el olvido, la sangre, la desaparición, fueron tan siniestros, y no hay que tener vergüenza ni miedo de decirlo, fueron tan siniestros que se animaron aún más que el nazismo, porque el nazismo mataba los frutos del amor de estas personas, experimentaban. Estos tipos tuvieron la siniestralidad de apoderarse y ponerlos en manos de los enemigos. Entonces son cuestiones que no podemos dejar pasar, no han pasado tanto tiempo en una patria, en una nación que tiene 200 años de historia. Tener 40 años de democracia, esto recién empieza. Y muchos creíamos fervientemente y estábamos tan seguros y tan tranquilos que habían discusiones que ya habían sido dadas, estaban saldadas y nunca más realmente eran